La molécula que analizaremos será el glifosato. Una breve descripción de lo que es. Esta es una molécula orgánica que se usa sobre todo en la industria agroquímica para la realización de herbicidas. Esta molécula fue introducida en 1974 y desde ahí se ha convertido en la base de muchos herbicidas, ya que destaca sobre todo por su eficiencia, el bajo costo y su aplicabilidad en cultivos transgénicos resistentes a su acción. Esta molécula es un derivado de aminoácidos, lo que hace que pertenezca al campo de los compuestos organofosforados, una clase que combina carbono con fósforo, nitrógeno y oxígeno. Una descripción de cómo funciona esto en un mecanismo para herbicidas es que el glifosato actúa como un inhibidor de una enzima muy importante en las plantas llamada EPSPS. Básicamente, esta enzima participa en una ruta metabólica conocida como vía del siquimato, que las plantas necesitan para fabricar aminoácidos esenciales. Cuando el glifosato se une a esta enzima, bloquea su funcionamiento y la planta no puede producir esos aminoácidos. Sin ellos, la planta no puede crecer ni sobrevivir, por eso el glifosato funciona como herbicida. Hay algunos factores que influyen a que este proceso se lleve a cabo, como lo puede ser la temperatura, el pH, la concentración del herbicida o el tiempo de la absorción foliar. ¿Cómo funcionan todas estas cosas? La aplicación foliar hace que la molécula se disuelva en agua y penetre por las estomas. También la translocación se transporta por el floema hacia los puntos de crecimiento, la inhibición enzimática bloquea la vía del siquimato y el efecto visible es que la planta detiene su crecimiento y muere en 7 a 10 días. Hola, yo soy Fátima Lozano y voy a hablar sobre la espectroscopía aplicada en el glifosato. Para empezar, tenemos que entender que la espectroscopía UV-Vis es una técnica que nos permite analizar las moléculas dependiendo de cómo absorbe la luz ultravioleta. En este caso la vamos a usar para estudiar el glifosato, que es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo. La espectroscopía aplicada en el glifosato funciona de tal manera que el glifosato absorbe la energía para luego pasar a un estado excitado y cuando la libera, pues libera energía. En este caso, disipa principalmente calor. El glifosato no presenta cromóforos fuertes, por ende su absorción natural ocurre en un rango menor de 210 a 230 nanómetros. Esta absorción está asociada a los grupos fosfonato y carboxilato que permiten una transición electrónica de alta energía. Como este rango es muy bajo y es muy difícil de medir directamente, muchos utilizan métodos como derivatización o complejos coloreados. Por ejemplo, con níquel, que genera nuevas bandas alrededor de los 362 nanómetros a los 480 nanómetros y facilitan su detección. Finalmente, esta técnica se utiliza para cuantificar la cantidad de glifosato que hay en agua, suelos y herbicidas comerciales, con curvas de calibración que nos permiten medir concentraciones tan bajas hasta las 20 partes por millón. Incluso ayuda a comparar suelos esterilizados con suelos no esterilizados para evaluar la actividad microbiana. Hola, mi nombre es Dulce Milagros Germán Santiago. La espectroscopía infrarroja se basa en la absorción de luz en la región infrarroja del espectro electromagnética y así convirtiéndola en vibraciones moleculares, y esto se refleja en una característica de la naturaleza de los enlaces químicos que presenta una muestra. El glifosato es un herbicida que más se utiliza en el mundo, pero su detención es un problema ya que es un contaminante emergente. La espectroscopía lo que hace es una técnica que se utiliza para identificar y caracterizar el glifosato mediante la detención de grupos funcionales, tales como el grupo aminas, grupo fosfonato, grupos carboxilo. Esto se representa en una gráfica que muestra la intensidad de la radiación que se absorbe por la muestra, en función del eje horizontal que muestra diferentes longitudes o números de ondas y el eje vertical que muestra la intensidad, pero esto depende de las muestras, ya sea sólida, en solución acuosa o en metales. También afectan los cambios de pH ya que modifican las bandas de absorción. Algunos usos y aplicaciones de la espectroscopía infrarroja es que nos puede brindar información sobre las características de los grupos funcionales, no solo del glifosato, sino de otros también. Para conocer a la cuantificación rápida
y no sea destructiva en los componentes. Esto ayuda a la calidad y control en las industrias alimentarias y agrícolas. También hay muchas más, pero lo que mencionó obviamente es una de las más importantes. La siguiente técnica es la resonancia magnética nuclear. Esta técnica nos ayuda sobre todo a entender la estructura, además del comportamiento de nuestros compuestos. Como ya mencionamos, el glifosato es bastante usado en el campo de los herbicidas. ¿Por qué? Porque químicamente hablando, este posee una estructura, un grupo fosfanato, un grupo amino y un grupo carboxilo, lo que hace que sea bastante reconocible de forma espectroscópica. Con la técnica que mencionamos podemos observar estos grupos funcionales y cómo influyen en el entorno electrónico de los diferentes núcleos presentes, sobre todo en cuestiones sobre carbonos, fósforo y protones, lo que nos ayuda a distinguir si se trata de la molécula que buscamos o no. Como dijimos, nos ayuda a identificar. Esto sobre todo ya que se ven los espectros de protones del carbono 13 y fósforo 31. El metilo unido al fósforo se pueden identificar ya que aparece como un doblete entre el 3 y 3.9 ppm, mientras que los protones del grupo amino nos dan señales amplias e inestables entre 5 y 9 ppm. Esto se debe al intercambio rápido y a la sensibilidad que estos poseen al medio. Pero por su parte el carboxilo aparece en la región típica de los carbonilos, lo que quiere decir que aparece entre el 173 y 176 ppm. Por su parte, el carbono del metileno, el cual está unido al fósforo, se puede identificar como un doblete cerca del 45 a 47 ppm, aunque no tiene un acompañamiento significativo con el fósforo. Todo este conjunto nos ofrece un perfil distintivo del glifosato, lo cual nos ayuda a confirmar que tenemos dicha molécula, también a comprender su comportamiento químico bajo distintos tipos de condiciones, lo cual nos hace entender que esta técnica es bastante favorable para saber si tenemos o no dicha molécula. Hola, soy Alejandro y hoy voy a explicar cómo funciona la espectrometría de masas del gilsulfato. Es una de las técnicas más precisas para identificar este herbicida. Primero, el gilsulfato se convierte en pequeños iones dentro del espectrómetro. El ion más importante es uno con masa 168, que prácticamente es la firma principal de esta molécula. Después, la molécula se fragmenta. Esto significa que se rompen en algunas partes específicas, como el carboxinato y el fosfonato. Eso genera pedazos muy característicos. Entre ellos aparecen señales en 150, 124 y otras como 81, 79 y 63. Vienen directamente del grupo fosfonato. Estos fragmentos funcionan como piezas de rompecabezas que confirman que realmente estamos analizando glifosato. ¿Para qué sirve todo esto? La espectrometría de masas permite detectar el glifosato incluso en cantidades súper pequeñas, ya sea en agua, suelo, alimentos o incluso en muestras biológicas. Es rápida, precisa y no necesita pasos extra como derivatización. En pocas palabras, la espectrometría de masas nos da una identificación exacta del glifosato y permite medirlo con una sensibilidad altísima. Por eso es tan importante en estudios ambientales y de seguridad alimentaria.